maravilloso de este encuentro nacional de varones por medio de estos dispositivos, mis amados hermanos, pero con mucho ánimo, con mucho deseo de honrar, de glorificar el nombre de Dios, de poder alimentarnos, de poder tener la oportunidad de conocernos con algunos hermanos y de tener esta comunión de alguna manera para que podamos cada día ser edificados. Mis amados hermanos, el día de hoy en esta primera hora, vamos a estar con nuestro hermano Carlos Alberto de la ciudad de Santa Marta, quien nos va a estar hablando de lo que es la fe en estos tiempos de crisis. Él nos dice que la crisis dio a la iglesia oportunidad para crecer, para multiplicarse y para expandirse, gracias a que siempre la iglesia se ha arraigado en la fe. Estas crisis o pruebas se pueden transformar también en oportunidades para avanzar. Dios quiere que después de la crisis la iglesia tenga una fe preciosa, una fe más fuerte cada día. Entonces, es maravilloso. Hoy vamos a estar escuchando lo que es la fe en estos tiempos de crisis, mis amados hermanos. De esta manera, con una bienvenida nuevamente para todos, con un saludo especial para todos. Se están reuniendo de varios países, de México, tenemos de Estados Unidos, hermanos de Chile, hermanos de Ecuador, hermanos de Centroamérica también. Dios los bendiga, sean bienvenidos. De esta manera vamos a pedirle a nuestro hermano Cristian Betancourt de la ciudad de Cali, ya lo miré por ahí, que nos dirija en palabra de oración. Hermano Cristian Betancourt. Sí, señor. Muy buenas tardes para todos, varones de Dios. Bendiciones. Gracias, mi hermano muy formal. Qué bueno pues poderles saludar y que estemos dispuestos para cantarle al Señor, para estar juntos, pero también para meditar en su poderosa palabra. Entonces vamos a orar para que Dios tome el control de todo y que estemos plenamente concentrados para ser fortalecidos. Amén. Amén. Oremos. Muy buenas tardes, Dios. Te damos las gracias por esta oportunidad que nos regalas. Gracias, Dios eterno, por el privilegio que me brindas de poder dirigir este tiempo, Dios, de súplicas, pero también, Dios, de gratitud para contigo. Gracias, Dios eterno, por el privilegio que nos brindas de poder compartir, Dios eterno, como varones tuyos, Padre. Poder, Dios eterno, agradecerte por tus bendiciones. Gracias, Dios, porque a pesar de lo que está pasando, Dios, tú, Dios eterno, nos permites, ya que los medios, Dios, bendición, que tomes el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, Padre Celestial, que nos ayudes a estar plenamente concentrados, Dios, para cantarte con el corazón, pero también para recibir tu palabra con mansedumbre, pero también, Dios, con firmeza para poderla poner por obra, Dios. Ayúdanos a entender que el predicar tu palabra no solamente es predicarla, sino también ser líderes, Dios. Hay que ser líderes con convicciones, ya que la predicación debe de llevar de la mano un buen liderazgo, Dios eterno. Queremos pedir, Dios, tu bendición para todo. Ayúdanos, Dios, y que nuestro hermano, que para hoy es el instrumento, toma el control de su mente, que solamente sea ese canal de bendición para con
cada hombre que va a recibir tu palabra. Quedamos, Dios, en tus manos, confiando en que nos vas a guiar. Es en el nombre que es sobre todo nombre, Dios, en el nombre precioso de Jesús te oramos. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a darle paso a nuestro hermano Jaime Mercado desde la ciudad de Bogotá, quien nos va a estar dirigiendo en 2 alabanzas en este momento. Hermano Jaime, active su micrófono. Buenas noches, buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Para mí es un placer en esta tarde poder compartir en este momento las alabanzas a Dios, y vamos a cantar con alegría desde nuestros hogares. Eso sí, vamos a apagar los micrófonos para que no haya interferencia, pero quiero que cada uno de ustedes desde su casa su voz retruene las paredes y los techos y las ventanas. Vamos a hacerle una declaración de amor a Dios. Vamos a decir cuánto lo amamos con esta alabanza. Te vengo a decir. Cantemos. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Amén. Vamos a, con esta alabanza, recordar que es bueno alabar a nuestro Dios, ¿cierto? Por eso le cantamos, por eso le alabamos. Vamos a cantar esta alabanza también con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Cantemos. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús,
y gozarme en tu poder, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Amén. Muchas gracias, hermano Jaime. Dios lo bendiga grandemente por dirigirnos en estas alabanzas a nuestro Padre Dios. Así que, mis amados hermanos, vamos a, en este momento, nos preparamos para escuchar a nuestro hermano Carlos Alberto Escobar. Carlos Alberto Escobar fue bautizado el 22 de agosto del año 1994. Dice, desde pequeño ha crecido en la iglesia, donde muy temprano se dio cuenta que lo que quería hacer era servir al Señor. Está casado con la hermana Yosmiri Salazar, con quien tiene 3 hijos. En el año 2000 viajó a Honduras para estudiar teología en el Instituto Baxter, de donde obtuvo en el año 2003 su título de licenciado en teología. Regresó a Colombia en el 2004 para trabajar en una nueva obra en la ciudad de Santa Marta, que es también el lugar donde trabaja hoy, en Santa Marta. Hoy en Santa Marta hay 2 congregaciones por la misericordia de Dios, sigue activo trabajando y está a tiempo completo dedicado a las cosas de Dios, al trabajo, a la tarea de llevar la palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos, vamos a quedar con nuestro hermano Carlos Alberto con mucha atención. Vamos a escuchar la palabra de Dios por parte de este hermano para que podamos ser edificados el día de hoy. Hermano Carlos Alberto, tiene usted la palabra. Bendiciones para todos mis hermanos. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros en esta bonita tarde. Realmente es una gran bendición poder dirigirme a ustedes a través del mensaje de la palabra de Dios. Realmente mi corazón está hinchado de gozo, de alegría, ¿verdad? Por darnos cuenta de lo que Dios está haciendo aquí en Colombia, en la obra, en nuestro país, con cada siervo, con cada predicador, con cada ministro. Y también honro y agradezco a los hermanos de otros países que se han conectado para apoyar de alguna manera la obra en nuestro país. Reciban entonces un cordial saludo de su servidor de aquí de la ciudad de Santa Marta. Hermanos, vamos a estudiar la palabra y me ha tocado el tema la iglesia arraigada en la fe. Ese es el tema que vamos a compartir, que vamos a estar desarrollando en este momento. Una iglesia arraigada en la fe. En estos tiempos difíciles, necesitamos de alguna manera, hermanos, tener de dónde poder agarrarnos, de dónde sostenernos, de tener un refugio en el Señor, de poder, hermanos, encontrar como pueblo, como iglesia, la fortaleza que viene del Señor para enfrentar las crisis y los problemas.
quiero decirte, mi hermano, en esta tarde que la iglesia siempre ha enfrentado crisis y problemas. Además, quiero decirte que fueron las crisis, fueron los problemas que usó Dios para el desarrollo de la iglesia en el primer siglo. Así que la crisis dio a la iglesia, mis hermanos, la oportunidad para crecer, la oportunidad para desarrollarse. Y de eso vamos a hablar en esta tarde. Pero antes de ello, quiero revisar unos ejemplos en el libro de los Hechos acerca del crecimiento y el desarrollo de la iglesia en los tiempos de crisis, en tiempos de persecución, que no eran ni son iguales ni semejantes a las crisis o a la persecución, entre comillas, que tú y yo hemos enfrentado en estos tiempos. No sé qué edad tienes, mi hermano. No sé qué edad tienes en este momento, pero tal vez estoy seguro de que tú nunca habías experimentado una pandemia o un confinamiento mundial como el que hemos enfrentado en estos casi 3 meses que llevamos de cuarentena o de pandemia. Pero la iglesia primitiva, nuestros primeros hermanos, enfrentaron crisis que tenía que ver, hermanos, con la persecución del mismo imperio, del mismo gobierno de Roma, que se encargó de perseguir, de matar a los hermanos, de exterminar con esa nueva comunidad de fe que se había levantado. El gobierno estaba sorprendido porque un grupo mixto de gente, de personas, unos con plata, otros sin plata, otros preparados, otros no eran preparados, se habían reunido en las casas y el grupo de los discípulos crecía y crecía y crecía, y el gobierno tenía los ojos puestos en esa nueva comunidad de fe que se levantó allá en Jerusalén. Así que, mis hermanos, la intención es revisar algunos aspectos en el libro de los Hechos donde nos habla la Escritura de que la iglesia enfrentó crisis y persecuciones. En el primer caso que quiero revisar está en el capítulo 6. Dice la Escritura que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración, mis hermanos. Dice la Escritura que hubo murmuración, chisme, problemas de los griegos, de los hermanos griegos con los hermanos hebreos. Aquí vemos una crisis, un tremendo problema que los apóstoles les tocó enfrentar y solucionar. Pero en el verso 7 dice que crecía la palabra del Señor. Después de la crisis, el Señor mandó bendición a la iglesia. Y mira lo que dice el verso 7, que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Pero note que Lucas inserta el siguiente comentario. Y muchos de los sacerdotes, ¿también qué? También obedecían a la fe. Así que la crisis ayudó a la iglesia a crecer, a avanzar, a desarrollarse. La crisis ayudó a la iglesia a arraigarse en la fe y en las promesas de Dios. Otro ejemplo para revisar es el del capítulo 7 con la muerte de Esteban. Aquí vemos otra crisis tremenda. El hermano Esteban, el que habían elegido como diácono, hombre de testimonio, de fe, lleno amado por la iglesia, ¿verdad? Ahora está muerto. Y tal vez muchos de los hermanos o de los demás diáconos podían sufrir la triste consecuencia o tener el triste final que tuvo nuestro hermano Esteban.
La mayoría les habla muchacho. acerca de Esteban como el primer Empuja, mártir de la iglesia. Jairo, colabórame por favor. Creo que es Gabriel Mejía. Tiene el micrófono abierto. Colabórame por favor. Eso. Entonces toca parar, frenar, meter primera y arrancar otra vez. Muy bien. Entonces, en el segundo ejemplo, en Hechos capítulo 7, puedes ahí, puedes. Ok, gracias, Gabriel. Entonces miramos el segundo episodio con la muerte de Esteban, crisis de la iglesia, mi hermano. Otra crisis es la que, consecuencia de la muerte de Esteban, dice el capítulo 8, verso 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Mira el adjetivo, gran persecución. Y mira, mi hermano, que esta persecución era contra la iglesia. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero, ¿qué hacían los que eran esparcidos? Hay una gran persecución. Hay conflicto. Hay una crisis con la iglesia que está en Jerusalén. Pero, ¿qué hacían los hermanos? Dice el versículo 4, a lo que los hermanos se dedicaban. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué hizo la iglesia cuando sobrevino la gran persecución? Del versículo 1, la iglesia fue esparcida, los hermanos fueron a otros lugares, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Comenzaron a predicar. Dice el verso 5, mi hermano. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué hizo Felipe? Empezó a predicar en Samaria. Entonces, mi hermano, déjame decirte que la persecución, la crisis movió a la iglesia a otro nivel. Apúntalo. La crisis en el primer siglo movió la iglesia a otro nivel. Dios usó la persecución para cumplir sus propósitos. Dios usó la crisis para cumplir su palabra y para cumplir una profecía. Si tú revisas el capítulo 1 del libro de los Hechos, pon atención, mi hermano, que esta escritura está poderosa. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, en el capítulo 8, verso 5, nos damos cuenta que ahora Felipe por primera vez está predicando en Samaria. Las palabras que Jesús les había dicho a ellos en el aposento alto, en el capítulo 1, verso 8, se está cumpliendo en el capítulo 8, versículo 5 del libro de los Hechos. Pero gracias a qué, mi hermano? Gracias a la crisis, a la gran persecución que hubo sobre la iglesia en Jerusalén. Así que, mis hermanos, muchas veces la crisis nos saca de nuestra zona de confort. Muchas veces sucede eso, que la crisis nos mueve, número 1, a otro nivel y número 2, nos saca de nuestra zona de confort y número 3, hace que los propósitos de Dios se cumplan. Versículo 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén
y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Por eso, mis hermanos, la crisis es una oportunidad para avanzar. Toda crisis trae su propio reto y su propio desafío. En estos tiempos de COVID-19, tenemos que identificar, mis hermanos, en cada congregación, tú que eres predicador, anciano, evangelista, colaborador, siervo, tienes que preguntarte a qué nivel nos quiere llevar el Señor. ¿Qué enseñanza tiene el Señor para su iglesia, para su pueblo? Bueno, en el libro de los Hechos nos damos cuenta que la gran persecución contra la iglesia en Jerusalén ayudó a cumplir las palabras del capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos. Cuarto ejemplo de crisis en el libro de los Hechos. Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Capítulo 12. ¿Qué encontramos en este capítulo? Dice que Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle. Note que ahí en amarillo coloqué algunos de la iglesia, es decir, varios hermanos fueron presos o tomados por Herodes para ser maltratados, dice la escritura. También dice el verso 2 que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y también sigue diciendo el verso 3 que también arrestaron a Pedro. Y sigue diciendo la escritura que le habían puesto a Pedro en una cárcel de máxima seguridad, custodiado por 16 soldados que hacían 4 turnos durante el día. Pedro era una persona, un apóstol que para los intereses del Estado, del gobierno romano, representaba una gran amenaza y hay que custodiarlo con máxima seguridad para que no se nos escape. Pero quiero que notemos algo acá, que para mí es muy importante. Note que en amarillo coloqué que Herodes había matado a espada a Jacobo, el hermano de Juan, y que Herodes había arrestado ¿a quién? Al apóstol Pedro. ¿Dónde en los evangelios vemos a estos 3 apóstoles juntos? Hagamos memoria. Nota que Herodes mata a nuestro hermano Jacobo, el hermano de Juan, y de paso ahora tiene en custodia a Pedro. Estos 3 hombres eran realmente importantes para los intereses del desarrollo de la iglesia en el primer siglo. En los evangelios vemos a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano en 3 ocasiones. La número 1, en la transfiguración. Mateo 17:1 dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Esto fue en la transfiguración. Jesús llama a estos 3 apóstoles que están acá. Primer episodio. Segundo episodio, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. En Marcos capítulo 5, verso 37 dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. En el tercer episodio que Jesús llamó a estos 3 hombres fue en el huerto de Getsemaní, Marcos 14:33. Y tomó consigo a Pedro,
a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Ahora vemos en el capítulo 12 que Herodes ha matado a Jacobo, el hermano de Juan, y que tiene preso al hermano Pedro. ¿Por qué Jesús tenía un sentimiento especial para estos tres apóstoles? No era que Jesús hiciera acepción de personas. Yo estoy convencido de que estos tres hombres, Jacobo, Juan y Pedro, mencionados 3 veces juntos en los evangelios, eran los que mejor preparados de corazón estaban. O tal vez eran los que mejor entendían la naturaleza del reino de Dios. No lo sabemos con claridad, pero sabemos que Jesús tenía un aprecio especial para estos tres hermanos, para estos tres apóstoles. Y lo que vio Jesús en ellos tres parece que fue lo mismo que vio Herodes. Herodes dijo, estos tres hombres son pieza clave para el desarrollo de esta nueva comunidad de fe, para el desarrollo de esta nueva comunidad de discípulos de Cristo. Así que la solución es mi espada. Y agarró Herodes su espada y mató ¿a quién? A Jacobo. Juan corría peligro. ¿Y Pedro dónde estaba? En la cárcel. Ahora bien, recuerde, con relación a Pedro, ¿se acuerdan allá en el huerto de Getsemaní, donde están los tres juntos acompañando a Jesús en la oración? Pedro desenvaina su espada y corre y hiere con su espada al siervo del sumo sacerdote. ¿Se acuerdan? Y también se acuerdan las palabras que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque los que matan a espada perecerán, dice el Evangelio. Tal vez Pedro sabía que así como la espada de Herodes había caído sobre Jacobo, podía también caer sobre ¿quién? Sobre él. Ahora Pedro está custodiado en la cárcel. ¿Y qué pasa, mi hermano? ¿Qué hacía la iglesia? ¿A qué se dedicaba la iglesia en tiempos de crisis? Verso 5. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahí donde tú te encuentras, mi hermano, da un gloria a Dios y un amén. Porque esto es maravilloso, mi hermano. Lo que la iglesia hace cuando estamos pasando una crisis, cuando estamos pasando por problemas. Nuestro amado hermano Jacobo está muerto. Pedro está encarcelado. Y posiblemente Juan puede correr con la misma suerte. ¿Qué vamos a hacer? Aquí vemos, hermanos, en el primer siglo a una iglesia arraigada en la fe, a una iglesia arraigada en las promesas de Dios. ¿Qué está haciendo la iglesia hoy en día? ¿Qué estamos nosotros haciendo como comunidad de fe? ¿A qué nos hemos dedicado en estos tiempos, casi en estos 3 meses o más? Hermanos, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero esta crisis mundial ha llevado a la iglesia a niveles que jamás, nunca nosotros nos hubiésemos imaginado. Esta tarde, tú y yo somos testigos de lo que Dios está haciendo con su iglesia. Los locales, los edificios están cerrados, pero la iglesia hoy día está más brillante que nunca. En nuestra congregación, por ejemplo, Dios nos ha dado la oportunidad, mis hermanos, de descubrir nuevos talentos, nuevos dones dentro de la iglesia. Hermanos, pon cuidado,
hermanos que estaban en la iglesia de manera pasiva, hoy tienen ministerios activos. Gracias al confinamiento, vemos que la iglesia está más firme que nunca. Pero Dios no está sorprendido con esto. Dios no está admirado con las cosas que están pasando a nivel mundial. Dios tiene todo en control, así como en su iglesia. ¿Qué hace la iglesia hoy en día? Mira lo que tú y yo estamos experimentando, una conexión a nivel nacional e internacional. Este su servidor ha tenido la oportunidad de predicar a través de este dispositivo en 3 países durante este tiempo de pandemia, cosas que antes no podía hacer, hoy se pueden hacer. Reuniones y eventos y llamadas y cosas que Dios ha hecho con su pueblo, ahora se pueden hacer. ¿Qué hubiese sido de la iglesia sin la crisis, sin adversidad? Bueno, mis hermanos, Dios sigue actuando de maneras sobrenaturales. ¿Qué pasó después? Cuando la iglesia ora, mira lo que pasa. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué hacía la iglesia, mi hermano? Arraigada. Cuando estaba buscando una imagen para esta charla, en internet encontré la de un tronco y busqué y me gustó la imagen que ustedes ven ahí en el fondo de la pantalla, de un tronco, de un árbol grande con raíces. Así está la iglesia, mi hermana, hermano, arraigada en la fe, en las promesas del Señor. En la diapositiva que comencé a transmitir, ustedes se dieron cuenta que arriba siempre estaba publicado el texto de Primera de Pedro, capítulo 1, verso del 1 al 9. Y como el título es una iglesia arraigada en la fe, yo decía, pero ¿quién me puede a mí hablar mejor de la fe en tiempos de crisis? ¿A quién consulto yo para que me ayude a entender y a esclarecer mejor este tema? Y desde que me dieron el tema, buscando y pensando y orando, dije, bueno, el mismo que estaba preso, el mismo que estuvo preso allá en el calabozo de máxima seguridad, el mismo que el ángel liberó, es el mismo que esta tarde, con su propio puño y con su propia palabra, nos quiere hablar a nosotros hoy en día. ¿Y quién mejor que el apóstol Pedro? Pedro, apóstol de Jesucristo. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, es decir, según el previo conocimiento de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mira la joya del versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro ya está viejo. Su barba es una barba blanca y larga. Sus párpados están caídos. Sus hombros están caídos. Está encorvado. No tiene pelos en la cabeza y su cuerpo es sostenido por un bordón. Han pasado 35 a 37 años más o menos de la existencia de la iglesia sobre la tierra. Y Pedro nos refresca nuestra mente de lo que Dios hace con su pueblo en los tiempos de crisis. Para poder entender bien el contexto de Primera de Pedro, de la primera carta de Pedro, déjame y te explico algo de algunos acontecimientos históricos que tuvieron lugar cuando Pedro escribió la carta. Esta carta, mis hermanos, se escribió bajo la persecución de Nerón a los cristianos del primer siglo. La situación sociopolítica de la iglesia, de la humanidad en aquellos tiempos, era realmente aguda y difícil. Fue más aguda e intensa, mis hermanos, con la llegada de Nerón al poder. Y en todos lados los cristianos eran perseguidos, especialmente en las regiones que menciona el versículo 1. Y Pedro, primeramente, ya había experimentado una persecución con Herodes, ahora está experimentando una persecución con Nerón. Y el Espíritu Santo tiene palabras para la iglesia en tiempos difíciles, en tiempos de persecución. Los hermanos, si lees, si revisas el verso 1, eran hermanos expatriados. Hermanos expatriados. ¿Qué significa expatriados? Sencillamente, mis hermanos, hermanos que no tenían patria. En otras palabras, hermanos que les tocó salir, huir, moverse de un lugar para otros. Un éxodo ocurrió acá. Acá en Colombia, a este acontecimiento o episodio le llamamos desplazamiento. No sé si en tu país le dicen de la misma manera, pero a nosotros le llamamos desplazamiento. Y Colombia ha vivido desplazamientos por causa de la violencia, de personas que les tocó salir de sus fincas, de sus pueblos, de sus haciendas, dejar el ganado, dejar sus animales, dejar tirado el cultivo y salir con lo que tenían puesto. Eso ha ocurrido aquí en Colombia y los hermanos colombianos no me van a dejar por mentiroso. Parecido sucedió en los tiempos cuando Pedro escribe, alrededor del año 65-67 de nuestra era cristiana. Hermanos que les tocó salir, hermanos expatriados, y se fueron buscando una mejor calidad de vida o seguridad de sus propias vidas y sus propias familias. La iglesia, mi hermano, como ya decía, tenía aproximadamente 35 años y la iglesia y los hermanos estaban teniendo este tipo de padecimientos. Dice el capítulo 5, versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. 5:9. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo
el mundo. Repito otra vez, 5:9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo, mis hermanos, tenemos que saber esto para que la crisis no nos sorprenda. Tienes que saberlo, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, dice el apóstol Pedro para la iglesia de hoy en día. Nerón, hermanos, gobernó del 54 al 68. Fue el último emperador romano de su dinastía. Ejecutó posiblemente a Pablo y al final de su mandato, alrededor del año 68, se cree que mató a espada al apóstol Pedro. A Nerón se le acusa de genocidio porque él tenía a un hermanastro y su hermanastro quería llegar al poder y su madre estaba apoyando a su hermanastro para conquistar la dinastía y el poder. Y Nerón mató a su madre y mató a su hermanastro para seguir gobernando. Otra de las epístolas, hermanos, que nos anima a nosotros a fortalecernos en la fe, sin duda alguna, es esta carta que estamos leyendo. Esta carta es un escrito para la iglesia en estos tiempos, para que la iglesia se arraigue, se fortalezca en la fe. Otro argumento importante, mis hermanos, Nerón agarró una gran fobia contra la iglesia, un gran repudio contra los cristianos, porque en el año 64 Roma fue encendida, el gran incendio de Roma. Y resulta que Roma fue incendiada y en Roma había una colonia de cristianos, un barrio de cristianos. Eusebio dice que Roma se incendió, gran parte de Roma se incendió, pero la colonia donde vivían los hermanos, los cristianos, esa no se quemó. Las llamas no llegaron a la vivienda de los hermanos. Por eso Nerón dijo que fueron los cristianos los que incendiaron Roma. Y cuando él llegó al cargo, tiempo después, la tarea de Nerón era acabar con los cristianos porque él los acusó del incendio de Roma. ¿Por qué explico todo esto? Para que te des cuenta, mi hermano, lo que Nerón hizo y lo que los hermanos en este tiempo experimentaron. Eusebio dice que prendía a los cristianos vivos y los usaba como antorcha para lumbrar sus jardines de noche. Eso hacía Nerón. Agarraba a los hermanos de la iglesia y los usaba como antorchas, como antorchas. Así que, mis hermanos, la situación es difícil y es complicada. Por eso nadie mejor para hablarnos del sufrimiento y de cómo la iglesia salió victoriosa, nadie mejor que el apóstol Pedro. Aquí coloqué algunos datos interesantes que rápidamente voy a leerlos. Se cree que la carta fue escrita desde Babilonia, basándonos en el 5:13 que dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Entonces es muy probable que la iglesia fue escrita desde Babilonia. El destinatario, bueno, todos los creyentes, según el capítulo 2, verso 10, dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿Qué palabras usó el Espíritu Santo para animar a unos hermanos que lo habían perdido todo? ¿Qué palabras usó el Espíritu Santo para animar a unos hermanos expatriados, a unos hermanos desplazados por la violencia? ¿Qué palabras usó el Espíritu Santo? Ustedes son el pueblo de Dios. Así que, mis hermanos, maravillosa carta la que tenemos en nuestras manos. ¿Cuál es el propósito de este escrito? Fortalecer a los creyentes en medio de la persecución. Y la palabra clave para hablar en medio de la crisis, ¿cuál es la palabra clave? ¿Qué palabra
clave necesitamos nosotros encontrar en medio de todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos experimentado? Ninguno de nosotros, mis hermanos, estaba preparado para esto. Ni los gobiernos, ni la economía, ni las iglesias, ni los colegios, nadie estaba preparado. Pero ¿qué palabra debemos usar? ¿Qué palabra deben salir de nuestra boca en medio de la crisis? ¿Sabes cuál? Adivínala. Ahí está. Preciosa. Lo que nos ha ocurrido, hermanos, lo que le ha ocurrido a la iglesia y a la humanidad, lo estábamos necesitando. Hablé con un colega, con un hermano de la iglesia, para hablar de cómo estaba, cómo se sentían, cómo estaban haciendo con la iglesia. Y el hermano, en broma y en charla, que nos reíamos un rato, él decía: hermano, esta pandemia la estábamos necesitando a gritos, decía el hermano. Si no pensamos en esta palabra que puse en la pantalla, si lo que nos está ocurriendo no es precioso, entonces, mi hermano, tienes que ir a un buzón de sugerencia, escribir una carta de molestia con Dios y enviársela. O tienes que ir a la presencia de Dios enojado y molesto, diciendo: estoy molesto por esta pandemia, por esta crisis, por este virus. Estoy molesto con Dios. Pero la iglesia, en medio de la crisis, debe entender que todas las cosas que pasan son ¿qué? Preciosas. Vamos a corroborarlo. Acompáñeme. Capítulo 1, verso 7. En su Biblia abierta, por favor. Capítulo 1, verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mira que el verso 7 dice, una fe, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa. La fe preciosa. Verso 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Capítulo 2, verso 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Hermanos, versículo 6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Verso 7, mis hermanos, para que vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Versículo 4 del capítulo 1, como toda, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Así que, mis hermanos, no sé si estarán de acuerdo con el apóstol Pedro. Estamos viviendo tiempos preciosos. Gloria sea al Señor, mi hermano. Tiempos preciosos. Hubo un matrimonio en tiempo de COVID en la iglesia. Y los llamé para felicitarles y para saludarlos. Y les dije: sus hijos y los nietos de ustedes van a saber que ustedes se casaron ante el notario en plena cuarentena del año 2020. ¿Cuántas historias vamos a contarle a nuestros nietos y a nuestros hijos?
cuántas experiencias, cuántas anécdotas, mis hermanos. Lo que nos está ocurriendo está supervisado, en control por aquel que ha hecho todas las cosas. Cuando colocaba la palabra preciosa, no sé si ustedes se acuerdan del muñequito feo, horrible del Señor de los Anillos. ¿Se acuerdan que cuando encontró el anillo que dijo él, precioso, precioso? Cuando veía el anillo, ¿verdad? Los que vieron la serie del Señor de los Anillos. Hermanos, quiero terminar con una joya. Antes de terminar, hay que recordar en la crisis las bendiciones que tenemos. Número uno, somos renacidos. Número dos, hermano, tenemos una esperanza viva. Hermano, tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos. Somos guardados por el poder de Dios, mis hermanos, mediante la fe. Eso necesitamos revisarlo nosotros. Y cuando estés pasando por la crisis, recuerda esto. Porque fue lo primero que Pedro usó para compartirle a la iglesia. No se nos olvide que hemos renacido, que tenemos una esperanza viva, que tenemos una herencia y que somos guardados por el poder de Dios. Las pruebas, mis hermanos, siempre vienen, son necesarias. Las pruebas son diversas, son variables. Las pruebas vienen en tamaño familiar, vienen en promociones, vienen de diversos tamaños, de diferentes maneras, de diferentes formas vienen las pruebas. Las pruebas son temporales por un poco de tiempo. Las pruebas son preciosas. Las pruebas, mis hermanos, producen fruto para Dios. ¿Qué tipo de fruto producen? Número uno, alabanza, gloria y honra. Eso producen las pruebas. Hermanos, revisemos el desarrollo de la fe en medio de la crisis. ¿Cómo se desarrolla la fe en medio de una crisis? Número uno, la fe que guarda. Verso 5. Somos guardados por medio de la fe. ¿Sabe qué es lo que tiene hoy la iglesia arraigada, firme y brillante? La fe, mi hermano. La fe. Número 2. La fe en la prueba. Versículo 6, verso 7. La fe que es sometida a prueba. Pero mira, maravilloso, mi hermano, la fe victoriosa. Y ahí sí lo quiero leer, mi hermano, porque a mi juicio se me pone la piel rosuda, mi hermano, se me pone la piel de gallina al leer el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, mi hermano. ¿Cuál es el propósito de la fe? Salvarnos. ¿Cuál es el propósito de la fe? Arraigar a la iglesia en las promesas de Dios. ¿Cuál es el propósito de la fe? Darnos la victoria, la salvación de nuestras almas. Termino con un pasaje, de hecho el último capítulo de Pedro, para enmarcarlo, mi hermano. Para enmarcarlo. De esos pasajes, dice San Agustín que fue considerado en el segundo siglo como un credo de la iglesia. Mira qué joya nos regala el apóstol Pedro y con qué sello indeleble el apóstol Pedro termina su primera carta. Ahí les va. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Según el título que me dieron, arraigue, una iglesia arraigada, os arraigue. Y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Dios me los bendiga, mis hermanos.
Ha sido una gran bendición y un placer compartir estas palabras con todos ustedes. Bendiciones para todos. Gracias, hermano Carlos Alberto, por este mensaje tan maravilloso, el cual nos ayuda a que cada día estemos más arraigados en la fe, que estemos realmente comprometidos con la causa del Señor. A continuación, vamos a compartir la pantalla para que nuestro hermano Jaime Mercado nos dirija en una alabanza. Posterior a ello tendremos la palabra de oración por nuestro hermano Faber Iván Burgos, y luego de ello tendremos algunas preguntas que he estado registrando aquí para nuestro hermano Carlos Alberto. Hermano Jaime, active su micrófono. Bueno, vamos, después de haber escuchado esta hermosa palabra, vamos a bendecir el nombre del Señor con esta alabanza. Bendecido sea el Señor. Cantemos. Bendecido sea el Señor, digno es de nuestra adoración. Manos santas levantamos ante Él, cantando bendecido sea, bendecido sea. Bendecido sea el Señor, bendecido sea el Señor, digno es de nuestra adoración. Manos santas levantamos ante Él, cantando bendecido sea. Bendecido sea, bendecido sea el Señor, cantando bendecido sea, bendecido sea, bendecido sea el Señor. Le pedimos a nuestro hermano Faber Iván Burgos que abra su micrófono para que nos dirija en palabra de oración, para que pasemos a esta sección de preguntas. Hermano Faber. Amén, amado hermano. Amados hermanos, vamos a disponernos para orar. Oramos. Amado Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, a esta hora. Bendito y santo, fuerte y poderoso es tu santo nombre, Señor. Bendito es el santo nombre de tu adorado Hijo nuestro, Señor Jesucristo, quien vive y reina en la eternidad junto contigo. Y por su mano fueron hechas, Señor, los cielos y la tierra. La gloria eterna sea para Él. Señor eterno, te damos las gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí. Y te damos las gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos confiadamente, Señor, a ti en oración. Muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas, por la comunión con nuestros hermanos. Muchas gracias, Señor, por la palabra hoy impartida. Muchas gracias por tus siervos, Señor, por Carlos Alberto, el cual te pido, Señor, que tú bendigas, que tú ayudes, que tú fortalezcas su ministerio, su familia, Señor, y la obra que él realiza ya, Señor, en la ciudad donde él ministra, Padre amado. Muchas gracias, Señor, por recordarnos que es necesario, que es útil, Señor, que padezcamos, Señor, tribulaciones, pruebas, porque con todo esto, Señor, vamos a ser perfeccionados. Fue de la manera que Cristo fue perfeccionado, Señor, a través de los sufrimientos, a través de los ruegos, a través de las oraciones. Y esa es nuestra labor, Señor, en estos tiempos complejos, en estos tiempos difíciles, seguramente para algunos, pero tu palabra ahí está alentándonos, reconfortándonos, diciendo que esto es necesario, diciendo que no nos sorprendamos, diciendo que va a ser temporal,
y diciéndonos que el fruto que va a traer, Señor, va a ser un fruto bueno, agradable. Gracias, Señor eterno, por mantenernos, porque sabemos que es tu gracia, porque sabemos que es tu misericordia, sabemos que son tus piedades, Señor, hacia tu pueblo que hoy nos permiten, Señor, de poder estar aquí. Muchas gracias, Señor, por tu gran amor, por tu gran bondad, Señor, porque en medio, Señor, de todo esto, en medio, Señor, de las pandemias, en medio de esta crisis, seguramente en medio, Señor, de esta recesión económica, Señor, tú estás, Señor, tú estás gobernando cada cosa, cada instante y cada momento, Señor. Tú estás ordenando todo, tú estás poniendo cada cosa en su sitio, Señor. Y nada, absolutamente nada, está fuera de tu poder y está fuera de tu voluntad. Muchas gracias, Señor, por gobernar, Señor, a tu pueblo. Gracias por tu reino, Señor, y por darnos la oportunidad de pertenecer a él, Señor, no porque lo merezcamos, sino porque tu amor es más grande, Señor, que todas estas cosas. Bendito eres, Señor Jesús. Que esta palabra amor en nuestros corazones, Señor, que la llevemos por obra y práctica en nuestras vidas, en las congregaciones y los ministerios y en las comunidades a las cuales servimos y en las cuales participamos. Que toda la honra y la gloria sea para ti, Padre. Muchas gracias, bendito eres, Dios de amor, Dios de paz. Muchas gracias por tu gran fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús oramos y damos las gracias por todas estas cosas. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Iván, por dirigirnos en esta palabra de oración. Gloria a Dios. Hermano Carlos Alberto. Sí, mi hermano, por aquí estoy. De parte de nuestro hermano Roberto Zúñiga, nos pregunta, ¿cuál es la misión de la Iglesia en tiempos de crisis? Bueno, ahí hay un hermano que le contesta, vamos a leer 2 de Timoteo 4:5 y nos apoyamos en la palabra. 2 de Timoteo 4:5, sugiere el hermano, dice, pero tú sé sobrio en todo, déjeme ver si es ese, sí, 2 de Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vuelvo otra vez el tema de las aflicciones. Y la Biblia nos dice que vamos a ser afligidos de diversas maneras, ¿verdad? La iglesia tiene que moverse y la misión de la iglesia no la modifica el gobierno, la misión de la iglesia no la modifica la economía, la misión de la iglesia no la modifica el virus ni ninguna enfermedad. Incluso mire la crisis tan tremenda que revisamos en el libro de los Hechos, y la misión de la iglesia no se comprometió. El gobierno romano, ni en los tiempos de Herodes, ni en los tiempos de Nerón, comprometieron la misión de la iglesia. Entonces la misión de la iglesia es seguir adelante, en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, la iglesia debe continuar. Así es, mi hermano Carlos Alberto. Tenemos también aquí en el chat la siguiente pregunta de Carlos Becerra. ¿La tiene ahí, hermano Carlos Alberto? Sí, señor. ¿Cuál cree usted, hermano Carlos, que puede ser el impacto y las implicaciones de las congregaciones cuando retomemos a los locales? Él dice, restricciones del gobierno, la zona de confort que puedan tomar algunos hermanos. Sería bueno continuar después de la pandemia con los cultos online. Bueno, yo creo que necesitamos volver a nuestros edificios siendo personas diferentes. Yo siento que la lección de la pandemia y del coronavirus creo que ha sido una lección muy grande para todos. Siento que tenemos nosotros que aprender incluso del confinamiento en casa, de cómo hoy en día valoramos más
las cosas que antes no valorábamos, de estimar más las cosas que no estimábamos, de valorar más a nuestros líderes, predicadores, y de alguna manera el estar aislado de las reuniones nos ha enseñado a nosotros que realmente, incluso otro punto importante, en nuestra experiencia como líderes y ministros acá en Santa Marta, y que hemos hablado con los hermanos, Dios ha sostenido materialmente a la iglesia, con mercados, con ayuda, con beneficios del gobierno, con ayuda de un lado, con ayuda de otro lado. Y la misma pregunta me hacía yo, incluso a nivel, bueno, modestia aparte, que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda, en fin, también hemos ayudado con mercados a los hermanos y toda la cosa. Y nos preguntamos una vez en el comedor, cuando termine la pandemia, ¿vamos a dejar de seguir siendo generosos con la iglesia? ¿Vamos a dejar de seguir siendo, compadeciéndonos de los más vulnerables? Entonces yo siento que la pandemia está dejando y ha dejado un gran legado, una gran lección de fe, una gran lección de vida. El hermano pregunta, ¿y qué va a hacer? Si continúan, si deberían continuar los cultos en línea, online. Bueno, yo respondo de la siguiente manera. Lo bueno, lo que edifica, lo que estimula, lo bueno hay que seguirlo haciendo. Con las redes sociales tenemos más alcance y más acceso. A través de las redes, del WhatsApp y de llamadas telefónicas hemos continuado predicando, dando charlas, dando estudios, seminarios, etcétera, etcétera. Entonces lo bueno hay que seguirlo haciendo. Yo creo que vamos a volver a nuestros edificios paulatinamente, hasta que recobremos otra vez, no la normalidad, ojo, porque nada volverá a ser igual. De hecho, el planeta, el mundo entero, la economía, nuestra forma de pensar no va a ser igual. Por eso, pero no va a ser igual, va a ser mejor. Va a ser mejor. Entonces necesitamos, a mi juicio, continuar con este tipo de reuniones aún después de la pandemia, continuar con este tipo de eventos para alcanzar a más personas. Entonces, no sé, de esa manera yo respondo al hermano que si es bueno continuar, tal vez con los servicios dominical y con todas las garantías, hay que volverlo a hacer, porque déjenme decirle otra cosa, mis hermanos. Me gustó mucho las palabras de la ministra de transporte aquí en Colombia, que dijo, necesitamos salir adelante en medio de la crisis. Oiga bien, necesitamos salir adelante en medio de la crisis. No podemos esperar a que la crisis se vaya. No podemos esperar a que el COVID-19 desaparezca. Tenemos que salir adelante en medio de la crisis. Llámese de salud, económica, social, política, tenemos que salir adelante. Así que mis hermanos, la iglesia tiene que ser, es un organismo vivo y la iglesia la sostiene la gracia y como ya miramos en el libro de los Hechos, la sostiene la oración y la fe. Amén, hermano Carlos. Vamos con una pregunta más. Dice, ¿no serán las iglesias en las casas lo que nuestro Señor quiere que retomemos? Yo creo que en el modelo primitivo, las iglesias comenzaron en la casa. Nada, absolutamente nada va a reemplazar nuestras reuniones en el edificio, en el local. Nada lo va a reemplazar. No hay como estar en el edificio, no hay como el
el ósculo santo, no hay como el apretón, no hay como terminar el culto y tomarnos un café con los hermanos, no hay como bautismo, seguirnos para el río, para el bautismo de los hermanos. Nada va a reemplazar eso. Pero lo que está ocurriendo en la casa, en las casas, es la antesala para tener una iglesia fuerte. Oiga bien, la antesala para tener una iglesia fuerte. Familias fortalecidas, iglesias fortalecidas. Recuerda que nuestro principal ministerio, ¿cuál es, mi hermano? La familia. Por quien Dios nos va a pedir primero cuentas, va a ser por nuestra esposa y nuestros hijos. Así que yo siento que Dios, tal vez contestándole al hermano, quería que pasáramos un tiempo más en familia y tuviéramos devocionales más en familia. Y si algún miembro de la familia que vivía con nosotros era escéptico a la iglesia, traerlo y empaparlo de la fe y esa buena energía. Así que, mis hermanos, creo que sí, Dios quería que pasáramos un tiempo fortaleciendo nuestros vínculos familiares. Mi hermano, para terminar esta primera sección, la última pregunta. ¿Será que las crisis nos acerca a Dios? Claro que sí. Déjeme, Jairo, yo tengo que estar, 6:55 en la próxima sala. Estaba solamente revisando acá. Ya pronto hay que estar en la próxima sala. Entonces, claro que sí. Dios va a usar cualquier medio. Dios va a usar cualquier medio que Él quiera para acercarnos más a Él. Y la gran mayoría de esos medios que Dios usa es usando el sufrimiento y la crisis como una plataforma para acercarnos más a Él. Termino con un pasaje del libro de Salmos, Salmo capítulo 4, cuando estaba en angustia, ¿qué dice? Alguien que abra el micrófono y lo grite duro. Cuando estaba en angustia, alguien de la sala. Tú me hiciste ensanchar. Eso, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Con eso termino, mis hermanos. Bendiciones para todos. Muchas gracias, hermano Carlos Alberto. Dios lo bendiga grandemente. Es maravilloso este tiempo edificándonos, animándonos y fortaleciéndonos con la palabra de Dios y aprendiendo de que una iglesia arraigada en la fe, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de crisis. Sí, para muchos hermanos hemos dicho, este es el mejor tiempo para Dios. Este es el tiempo más excelente para Dios, por cuanto la iglesia ha redireccionado aspectos en los cuales se ha fortalecido, se ha afirmado, se ha vuelto más fuerte. Gracias, hermano Carlos Alberto. Gracias a todos los hermanos que han estado muy atentos y también algunos agradecimientos ahí en el chat a nuestro hermano Carlos Alberto por la prédica de esta tarde. Así que estaremos en 15 minutos reiniciando o retomando este encuentro de varones y estaremos con la presentación de nuestro hermano Enrique Baldovino, quien nos va a estar hablando de la generosidad de la iglesia en los tiempos de crisis. Podemos aprovechar este tiempo para abrir los micrófonos, para saludarse algunos que se conocen, y podemos tomar estos 15 minutos. Algunos quieran ponerse un rato de pie. No vamos a cerrar la sala va a quedar aquí abierta, vamos a estar aquí esperando estos 15 minutos y aprovechando para dialogar. 6:40 estaremos empezando la nueva sección que tenemos para darle el paso a nuestro hermano Enrique Baldovino con este nuevo tema.